Ya. Entonces, en este ejercicio me dan el siguiente circuito, ¿sí? Me dicen que hay un amperímetro, que es este A, que registra una corriente I cuando ambos interruptores están abiertos o ambos están cerrados, ¿sí? Entonces, primero me piden hallar el valor de la resistencia R, ¿sí? Y después me dicen que calcule la potencia disipada por la resistencia R cuando los interruptores se encuentran cerrados. Entonces veamos qué pasa en cada caso. Primero que todo, un amperímetro es un dispositivo electrónico ya que mide cuánta corriente está pasando por ese lugar, ¿sí? Simplemente es un sistema de medición. No afecta nada al circuito, ¿sí? Y este ejercicio, digamos que es un poco más teórico que de cálculo, porque hay que ver qué pasa con los switches, que son estos, ¿sí? Cuando están abiertos o cuando están cerrados. Entonces, veamos qué pasa primero cuando ambos están abiertos. Entonces, como vimos en el ejercicio anterior, cuando acá está abierto, ¿sí? El circuito se comporta como un circuito abierto y por ahí no va a pasar corriente. Por lo tanto, si nos ponemos a pensar, cuando ambos switches están abiertos, por acá no va a pasar corriente y por acá no va a pasar corriente, ¿sí? Por lo tanto, mi circuito equivalente me va a quedar de esta forma. $50 ohms, esto va a ser más menos 1,5 volts, esto es 300 ohms, esto es 100 ohms, ¿sí? Ahora, me dicen que por acá va a pasar una corriente I, ¿sí? Y en este circuito solo voy a tener corriente I, porque la corriente no se me separa en ningún nodo. Por lo tanto, sí o sí, acá voy a tener una corriente I por ese amperímetro, ¿sí? Esos datos. Y ahora voy a ponerle los signos a las resistencias, ¿sí? Y voy a empezar haciendo un LKB. Entonces, haciendo un LKB, tengo que I por 100 ohms más I por 50 ohms más I por 300 ohms menos 1,5 volts va a ser igual a 0. ¿Sí? Si ustedes resuelven eso, voy a llegar a que I va a ser igual a 1,5 partido en 450 ohms. Estos volts. Y esto, por lo tanto, es 1,5 partido en 450 amperes. ¿Ok? Acuérdense de las unidades. Volt partido ohms es ampere. Ahora veamos qué pasa cuando ambos interruptores están cerrados. Entonces, cuando ambos interruptores están cerrados, ¿sí? Voy a tener una corriente que va a pasar por acá y también voy a tener una corriente que va a pasar por acá. ¿Qué pasa? La corriente que va a llegar acá, ¿sí? A esta zona, va a tener dos opciones por las cuales pasar. Va a poder pasar por acá o va a poder pasar por acá. ¿Ya? El tema es que la corriente siempre elige el camino más fácil por donde pasar, obviamente, lo cual parece lógico. Y en este punto va a haber una diferencial de potencial igual a este punto, ¿sí? Por lo tanto, a la corriente le da lo mismo pasar por acá o le da lo mismo pasar por acá, ¿sí? Porque siempre voy a obtener el mismo resultado. El tema es que por acá le cuesta más pasar porque hay una resistencia. Por lo tanto, la corriente va a decidir pasar por acá y todo esto no va a tener corriente, ¿sí? Por lo tanto, el circuito equivalente me va a quedar como... Acá hay un amperímetro.
y acá están los switches. Entonces estos 100 ohms. Esta es R, que es la que yo quiero sacar. Esta es 300 ohms. Esto es más o menos 1,5 volts. ¿Sí? Entonces voy a definir mis corrientes. De igual forma, acá yo sé que por ese amperímetro voy a tener que tener una corriente I. ¿Sí? Entonces por acá voy a decir, va a haber una corriente I. ¿Sí? Después voy a decir que por acá voy a tener una corriente I2. Y que por acá voy a tener una corriente I1. ¿Sí? Voy a ponerle el signo de las resistencias en función de hacia dónde va la corriente. Más, menos, más, menos, más, menos. ¿Sí? Y acá tengo esta malla 1 que la voy a hacer girar hacia el sentido del reloj. Y acá tengo una malla 2 que la voy a hacer también girar en sentido del reloj. ¿Ok? Entonces, primero voy a hacer un LKB en la malla 2. ¿Sí? Entonces me queda que menos 1,5 volts más I1 por 300 ohms más I2 por R tiene que ser igual a 0. Ya ahí tengo una primera ecuación. Ahora, si hago un LKB en 1, ¿sí? Voy a tener que 100 por I, ¿sí? Por ahí, menos I2 por R, que va a ser esto, menos porque estoy yendo para el otro lado, siguiendo el recorrido que yo me propuse. Y esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, tengo que I2 va a ser igual a 100 por I partido en R. ¿Sí? Y esto es 2. Ahora, si yo reemplazo 2 en 1, porque acá solo tengo... perdón, me faltó hacer un LKC. ¿Ya? Entonces tengo que I1, ¿sí? Si yo veo esta I1 que va hacia acá, se va a dividir en I y en I2, ¿verdad? Entonces va a ser igual a I más I2. ¿Sí? Si me paro en este nodo. ¿Ya? Ahora, reemplazando 2 en 1, tengo que I1 por 300 ohms más 100 ohms por 1 partido en R. Por R, estas R se me van a ir, va a ser igual a 1,5 volts. Y de acá tengo que 1,5 volts menos 100i partido en 300 va a ser igual a I1. Pero I1 ya lo conozco, ¿sí? Porque I1 es 1,5 partido en 450 amperes. ¿Por qué? Perdón, esta sí. ¿Por qué ya lo conozco? Porque este amperímetro, ¿sí? Va a medir siempre una corriente I. Y mi corriente I ya lo había definido. Va a ser siempre esa. ¿Ok? Entonces acá va a pasar la misma corriente, porque el amperímetro va a medir siempre la misma corriente. ¿Ya? Entonces con esto llego a que I1 va a ser igual a 3,88 por 10 a la menos 3 amperes. ¿Ok? Y finalmente de la ecuación 3, que era esta, perdón, no le puse acá. Voy a tener que I2
va a ser igual a I1 menos I. Y esto va a ser igual a 3,88 por 10 a la menos 3 amperes menos 1,5 partido en 450. Y me queda que I2 va a ser igual a 0,55 por 10 a la menos 3 amperes. ¿Ya? Ahora yo necesito el valor de R, ¿sí? Entonces, volviendo a la ecuación 2, y ya habiendo sacado cuánto vale I2, ¿sí? Digo que R es igual a 100 por I partido I2. Y por lo tanto, R me queda como 606,06 ohms. ¿Por qué ohms? Porque esto tiene esos ohms, estos amperes, se me dan los amperes y me quedan ohms. ¿Ok? Y con eso tengo el valor de la resistencia R. Ahora, la parte B me piden la potencia disipada. No sé si ahí se ve. Me piden la potencia disipada en la resistencia R. ¿Ya? Para un circuito, la potencia se calcula como el voltaje por la corriente, ¿sí? O lo que es lo mismo, ¿sí? Si nos acordamos que voltaje es igual a I por R, tengo que es R por I al cuadrado, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, este voltaje es el voltaje que produce esta resistencia, ¿sí? Y esta es la corriente que circula por esa resistencia. Por lo tanto, si necesitamos la potencia disipada por la resistencia R, ¿ya? Y yo conozco cuánto vale mi resistencia R y conozco cuánto vale la corriente que pasa por esa resistencia, que es I2, ¿sí? Puedo sacar cuánto es la potencia R. Entonces, la potencia R va a ser igual a R por I2 al cuadrado. Y esto es 606,06 ohms por 0,55 por 10 a la menos 3 al cuadrado amper, ¿sí? Y finalmente me queda que la potencia por la resistencia R es 1,8 por 10 a la menos 4 watts, porque la potencia se mide en watts. Ya lo voy a anotar acá. Y con eso tenemos este segundo ejercicio.